Si tú dispusieses tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, ¿qué pasa? Entonces, dice la palabra, levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Hoy es un día precioso, siempre digo lo mismo, maravilloso. El día domingo, el primer día de la semana que disponemos para estar en comunión unos con otros, en familia, para escuchar la palabra de Dios, para estar en su presencia, para buscarle unidos en un solo espíritu. Es un día precioso el día domingo que hemos destinado para eso. Y hoy estamos maravillados. Yo estoy maravillada de que pueda hoy haber abierto mis ojos, haber visto la mañana, pensar que tengo vida aún. Todavía hay esperanza, porque para el que vive, así como tú que me estás viendo allí y yo que estoy aquí, hay esperanza. No hay esperanza ya para los que murieron. Los que murieron en Cristo están disfrutando de su presencia. Qué bonito. Pero aquel que se resistió a oír hablar del Señor, a no creer en Él, pues bueno, no sé en este momento en qué estado estará de aflicción y de angustia. Pero tú y yo que estamos aquí, vamos a disponer nuestro corazón, nuestra vida, para darle gracias a Él y para oír su preciosa palabra, para ponerla en práctica, para que nos vaya bien. Dice que nos acostaremos y no habrá quien nos espante, y muchos alrededor nuestro suplicarán nuestro favor. Gracias hoy te damos, mi amado Señor. Gracias porque tenemos un día más que tú nos permites vivir y lo hemos dispuesto para ti, Señor, para buscar de ti, para buscar de tu presencia, de tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias, Padre eterno, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que caminas con nosotros, que das descanso a nuestra alma, Señor, mientras vemos lo que ocurre a nuestro alrededor. Señor, nosotros tomamos aliento en ti y tú descansas nuestra alma, que se angustia muchas veces. Pero sabemos, Señor, que todas las cosas van como tienen que ir, porque está escrito en tu palabra. Solamente, Señor, esperamos en ti. Esperamos, Señor, en tu segunda venida. Te esperamos, Señor, con ansiedad. Señor, no nos desampares. Ten misericordia de nosotros. En este día te suplicamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Padre, nosotros tenemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en ti, el Dios que nos favorece. Jehová de los ejércitos es tu nombre. Es un Dios poderoso. Es el nombre de Jehová, poderoso y misericordioso. Hoy te damos gracias, Señor. Disponemos nuestro corazón para oír tu palabra, para oír tu mensaje. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, que guardas nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestro país. Señor, todo está en tus manos. Gracias te damos hoy, Señor,
por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, qué bien, qué maravilla. Gracias por esa oración tan preciosa y no solamente preciosa, poderosa, porque la oración del cristiano tiene que ser poderosa, no lo olvidemos, porque es la forma como nosotros nos relacionamos con el mundo espiritual, con la oración de fe, la oración creyendo, la oración que expresa lo que el Señor ha puesto en nuestro ser interior. Esa es la oración. Créanme que a mí personalmente me encanta, me gusta la oración de mi esposa. Ella cuando ora lo hace con fervor y con fuerza y con mucho amor. Bueno, mis amados, muy buenos días. El Señor hoy les continúe bendiciendo grande y ricamente. Este es un día que hemos tomado, hemos separado para estar en familia y al mismo tiempo aprender. Cuando nosotros venimos delante del Señor, siempre aprendemos algo. Y se nos va toda la vida leyendo, estudiando, aprendiendo y realmente nunca terminamos. ¿Por qué? Nomás la pura palabra es difícil y bueno, difícil no, sino es un poco compleja. Hay que estudiarla a fondo, poco a poco. Yo un día decidí, voy a estudiar la palabra poco a poco, ¿no? Es que a veces uno se afana, uno quiere haber leído el libro todo en un año, como hay gente que dice, es que yo leo la Biblia en un año. Es que no se trata de leer la Biblia, se trata de entenderla. Si no la entendemos, no la podremos vivir, porque la Biblia es un libro de vida. No lo olviden, la Biblia es un libro de vida, es un manual de vida. Bueno, todos ustedes son nuestros hermanos en Cristo Jesús, amigos, muchos amigos nuestros de hace muchos años, más de 30 años, o algunos aún más, de mucho antes atrás ya éramos conocidos, vecinos, en fin, allí en la ciudad de Cúcuta. Bueno, para todos ustedes, para todos y cada uno, un abrazo, un saludo de toda mi casa, de mis hijos, de todos. Y bueno, de cierta manera, pues pedir una disculpa porque todos somos dignos de saber qué es lo que pasa. Y sobre todo a nosotros todos, la familia. En la semana anterior, el domingo pasado, no tuvimos exposición, servicio. Porque, bueno, en un momento a veces llegan cosas a nuestra vida y un pequeño problemita en la vesícula y me tocó ir a una cirugía y bueno, no ha sido fácil porque el proceso de sanación del cuerpo que es invadido no es fácil, es doloroso y en fin, y el martes pasado, el martes pasado, sí, tuve también algo que hacía muchos años, desde cuando soy hipertenso, me empezó la hipertensión. Un día me puse un poco descompuesto, en fin, feo. Y esa sensación, la semana que pasó, tuve esa sensación, me tocó ir al médico, en fin, pero créanme que estoy muy bien. Me siento renovado, me siento, sí, yo creo que la palabra es renovado, gracias a nuestro amado Señor, Dios y Padre. Él es nuestro sanador y la paz de Él es el mejor remedio en nuestra vida. Y aquí estamos, de pronto, disculpen un poquito, la voz todavía no se me ha compuesto, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Y hoy, la semana que pasó, el martes iniciamos con un tema
que fue muy accidentado. Yo digo que muchas veces algunas cosas que vamos a hacer para el Señor y para nuestra familia en Cristo Jesús, el enemigo mete la mano. Y bueno, tuvimos una serie de inconvenientes. Fue cuando me puse un poco indispuesto. En fin, empezamos a transmitir, no se pudo transmitir toda la enseñanza, hubo una gran parte que no salió porque cometimos un error, en fin, en las cuestiones de tipo técnico, de digitales y eso, pues de cierta manera somos un poco ignorantes, porque hoy en día un niño de 10 años, 12 años sabe más del manejo de los equipos electrónicos que nosotros los viejos. A veces a uno como diría uno coloquialmente, lo muerden estos aparatos. Pero bueno, entonces, ese tema que empezamos la semana pasada en el devocional, yo consideré que es un tema muy importante. Es un tema en el cual debemos volver. Y como no pudimos ese día entregarles el tema, disculpen, el tema completamente, hoy lo vamos a tratar. Y el tema es instruyendo a nuestros hijos. Pónganme mucha atención, por favor. El tema queda grabado ahí. Vuelvan sobre él, repítanlo. Yo sé que todos y cada uno de ustedes son muy aplicados, son muy amorosos, muy cariñosos, muy de familia. Pero en esto lo importante es compartir todo lo que nosotros aprendemos en el Señor. Debemos compartirlo. Esto no lo podemos guardar, no es que lo guardo para mí solo. Acabo de descubrir un secreto en la palabra y lo guardo para mí. No puede ser. No, tienes que compartirlo, enseñarlo a tu amigo, a tu hermano, a tu familiar, a tu vecino, no sea el compañero de trabajo, compártale. Hoy vamos a hablar de la instrucción a nuestros hijos. Aprendemos algo y si en tu trabajo te das cuenta que uno de tus compañeros de trabajo tiene un problema con un hijo, compártale. Y saben ustedes que en la medida en que nosotros compartimos la palabra que hemos aprendido, la vamos afirmando dentro de nosotros. Queda dentro de nosotros como algo muy sólido. Cuando la empezamos a enseñar, la palabra se va volviendo una realidad en nuestra vida. Bueno, entonces, quiero invitarlos. Ya con ese preámbulo, estamos todos al día. Vamos a ir a Proverbios 22:6. Es una porción de la palabra que la conocemos, no la sabemos de memoria. Dice, instruye al niño en su camino. Está hablando no del camino nuestro. Como decía en una película, de pronto algunos jóvenes no me entienden porque a veces hablo yo de Cantinflas. Cantinflas fue un actor cómico mexicano de hace muchos años. Yo era un jovencito, un niño, y él ya era un actor y veía uno películas de Cantinflas, eran películas de risa, era un cómico extraordinario. Y él de cierta manera, nosotros íbamos aprendiendo. Y yo recuerdo que en una película, creo que se llamó El Señor Cura, algo así, o El Curita, era una película extraordinaria. Qué bueno que los jóvenes volvieran sobre ese cine, porque es un cine muy interesante, el cine antiguo. El de hoy en día es más de imágenes y no de contenido. Y él era el curita del pueblo. Y allí había lo que llamamos nosotros un cacique, el cacique del pueblo, el gamonal del pueblo. Un hombre muy rico, era dueño de casi todas las tierras del pueblo y era un viejo grandote con un bigote blanco muy grande y era todo mexicanote y él iba a bautizar a su hijo. Y el curita, que era Cantinflas, le pregunta, ¿y qué nombre le vamos a poner al niño?
al Chihualcote, algo así, no recuerdo. Y el viejo dice, quiero que se llama como su taita. Y él le dice, no le vamos a hacer ese daño al niño. Y no quiso, como el curita, de ponerle el nombre del viejo. Esas eran las películas. Bueno, entonces, dice, instruye al niño en su camino. Aquí hay una palabra que debemos tener en cuenta. Dice, en su camino. No está diciendo, instruye al niño en el camino de Dios. Instruye al niño en el camino de la familia. No. Instruye al niño en su camino. ¿Eso qué quiere decir? Que todos tenemos un proyecto de vida. Dios no nos coloca aquí en la tierra y nos lanza aquí a la vida y nacemos y miren ustedes a ver qué hacen. No. Hay un propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, en tu vida. En tu vida hay un propósito de Dios. En tu hijo hay un propósito, en tu hija hay un propósito de Dios, en tu nieto hay un propósito de Dios. Y ese propósito lo tenemos nosotros que ir descubriendo en nuestra vida. Entonces, hay un camino. Por eso habla e instruye al niño en el camino de él, no en el suyo. Es que como les contaba de esa película de Cantinflas, el viejo decía, yo quiero que él sea igual como su taita. Bueno, al taita era un hacendado, le gustaban las vacas, las siembras, las cosas, todo eso le gustaba. A lo mejor no, a lo mejor el hijo crecía y él decía, no, yo quiero ser médico. Wow. ¿Ah? O yo quiero ser pastor. Y de pronto el papá, pero mi hijo, ¿cómo así que pastor en una iglesia? No. Por favor. Sí, en fin. Entonces, de eso debemos entenderlo. Instruye al niño en su camino. Y nosotros como padres, lógicamente, lo que nosotros hacemos, nuestro trabajo, llamémoslo, el arte que desarrollamos, la profesión que desarrollamos, en fin, lo hacemos porque nos gusta hacerlo. En un momento tomamos la decisión. Puede que a tu hijo, por decir algo, si tú eres dueño de una fábrica de zapatos, si en algún momento a tu hijo le gusta ser el dueño de la fábrica algún día cuando tú ya estés viejo, padre, y él quiera ser el dueño de la fábrica, bueno, generalmente vienen con ideas nuevas. Los hijos traen ideas nuevas, lógico, porque son jóvenes. Entonces, debemos, como padres, reconocer el camino que Dios le ha señalado a nuestro hijo. Bueno, yo recuerdo, cuento algo de mi vida personal. Cuando yo era un jovencito, tendría 13, 14 años, un día le dije a mi padre que yo quería ser sacerdote, cura. Y bueno, en mi familia en mi familia hubo hasta un obispo, casi, yo no recuerdo, familiares de mi madre. Y hubo curas también, sacerdotes católicos. Y yo le dije a mi padre que quería ser un cura, un sacerdote. Y mi padre, bueno, sí, qué bueno, otro cura más en la familia, qué bueno. Y me matricularon en un seminario católico. Allí estudié un año, no más. Bueno, tuve muchos inconvenientes, en fin. Y salí de allá y seguí mi vida normal. Y cuando terminé bachiller, en mi casa querían que fuera médico. Si no, y en fin. Terminé estudiando psicología. Y lo que en algún momento, es que yo digo que nosotros traemos un proyecto de vida que Dios nos ha dado. Y cuando tenía esa edad de 14, 15 años que dije, yo quiero ser cura, yo quiero ser sacerdote católico,
Y digo yo, es porque en mi ser interior estaba el hacer lo que estoy haciendo ahorita. Terminé siendo un sacerdote de la fe cristiana. Eso es lo que yo soy hoy en día. Tengo mi profesión del mundo, profesión académica. Tengo mi profesión y tengo estudios. Me ha gustado estudiar. Pero mi profesión fundamental es ser sacerdote. Sacerdote del reino de Dios, de la fe. Un pastor. Me encanta, me gusta lo que yo hago, esto que yo estoy haciendo para ustedes. Esto para mí no es un trabajo. No es que me toca el domingo, me toca pararme allá a alistar una enseñanza y eso, qué aburrimiento, en lugar de estar paseando. No, me gusta lo que hago. Esto que estoy haciendo me gusta. Entonces, de cierta manera, mi padre, de cierta manera, ayudó a que mi camino como sacerdote del Señor se cumpliera. Y él no tuvo ningún inconveniente. Bueno, si mi hijo quiere ser cura, pues bueno. Pero era que dentro de mí había un proyecto de Dios. Y ese proyecto terminé desarrollándolo. Y aún estoy en eso. Y créanme, me encanta, me gusta, lo disfruto, me gusta enseñar. Soy maestro, me encanta enseñar. Bueno, sigamos leyendo. Miren, no hemos salido del versículo. Dice, instruye al niño en su camino, o sea, en el camino del niño. Y aun cuando fuere viejo, aunque ya esté muy anciano, no se apartará de ese camino. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y créanme, hay muchísimas citas, muchísimo contenido en la Escritura que nos habla de la responsabilidad de nosotros como padres de familia y de la forma. No solamente nos habla la palabra de la responsabilidad como mayores, como papás, como padres en la educación de nuestros hijos, sino que nos habla la forma como nosotros debemos ser papás, padres. La palabra nos enseña. Y padres de familia. Y sobre todo cuando tiene que ver con nuestros hijos. Lógico, si somos padres de familia, lógico. La palabra nos enseña cómo tratar a nuestros hijos. ¡Qué maravilla! Que la palabra nos enseña que tenemos que amarlos, tenemos que enseñarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que disciplinarlos. Pero por sobre todas las cosas, ¿saben ustedes cuál es la orden más importante que Dios nos ha dado a nosotros como padre? Instruir a nuestros hijos. La instrucción, instruir a nuestros hijos. ¿Qué es instruir? Sí, vamos a definir esa parte. ¿Qué es instruir? Porque yo le digo, sí, la palabra dice que debemos instruir, instruye al niño en su camino. Pero, ¿qué es instruir? Bueno, yo tengo una definición. Proporcionar conocimientos, proporcionar habilidades, proporcionar ideas, proporcionar experiencias a alguien, a un hijo, a una persona. ¿Para qué? Para darle a esa persona, a ese hijo, una educación, una formación determinada por la palabra del Señor. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Por eso la palabra del Señor, de una o de otra forma, tenemos que estudiarla. Debemos estudiarla. Hay personas que les gustaba ir a nuestra iglesia antes de la pandemia. Y nunca habían hecho la oración de fe. Nunca. Entonces, ellos iban porque unos sabían que yo era psicólogo, tenía esa ser una profesión, y que yo hablaba de la familia, y les gustaba el tema solamente. Iban solamente los domingos, solamente, ¿no?
no oraban, no hacían nada, se paraban allá al lado de la esposa como estatuas allá, pero escuchaban. ¿Por qué? Porque nosotros como padres de familia debemos instruirnos primero antes de instruir a nuestros hijos. Entonces, instrucción, ¿qué es instruir? Es proporcionar conocimiento, vuelvo y repito, habilidades, ideas, experiencia a una persona. ¿Para qué? Para que esa persona tenga una formación predeterminada que nosotros le hemos enseñado. Puede que el hijo reciba todo lo que nosotros le damos. Y de pronto, pues, cuando crece y es libre, joven, de pronto se olvida de esas cosas y va por otro camino. ¿Ustedes se acuerdan del hijo pródigo? Igual hay hijos que actúan así, pero déjenme decirles algo. Lo que tú hayas enseñado como padre, como maestro en tu familia, la instrucción que tú le hayas dado a tu hijo, eso está aquí en la cabeza de él y eso nunca, óigame bien, nunca se borrará. Nunca se borra. Nunca la palabra del Señor queda aquí, grabada en nuestra mente. Nunca se borra. Y en algún momento ese hijo que de pronto le dio por salirse del camino y papá, yo ya soy libre, sí, bueno, ese es el libre albedrío que tenemos todos los seres humanos. Entonces, eso es instrucción, eso es instruir, perdón. Es dar conocimiento, habilidades, ideas, experiencia. Uno le vive contando a los hijos experiencias. Es que hice esto y no me fue bien, hice aquello, me fue regular, hice allá, lo demás allá y nos fue muy bien. Entonces, en fin, van aprendiendo poco a poco. ¿Y qué es la instrucción? Sin lugar a dudas, la instrucción es un conjunto de reglas, de normas para hacer algo. La instrucción nos permite adiestrar a alguien o a algo. Un animalito, uno lo instruye. Lo que nosotros llamamos, ¿cómo es que se dice? Domesticamos, no. Entrenamos un animal. Sí, un animalito, un perrito lo podemos entrenar. Adiestrar, ¿sí? Oiga, a veces el ser humano es incomprensible. Tiene tiempo para adiestrar el perro y no tiene tiempo para instruir a su hijo. Así es, muchos seres humanos. Aleluya. Entonces, debemos ilustrar, enseñar, adoctrinar, informar, enterar, documentar, prevenir, avisar, notificar, informar a alguien acerca de algo o comunicarle avisos o reglas de conducta. Todo eso implica la instrucción. Pero en el caso que a nosotros nos atañe, que es la formación de nuestros hijos, la instrucción, digamos, si la tomamos para nosotros, para nuestra casa, en sentido propio, viene a significar disciplinar. Disciplinar no es coger un palo a golpear al hijo, una correa o lo que sea, una chancleta que llamaba, que las madres antiguamente utilizaban, la chancleta, y tenían una puntería porque la mamá lo iba a uno a castigar y uno salía corriendo y ellas cogían la chancleta y se la tiraban a uno de lejos, oiga, y le daban. Esa era mi madre. Se quitaba la chancleta y el chancletazo iba. Cuando decíamos una palabra inconveniente o cuando cuando él ahorita, mi hijo alcanza ahorita, y mire, te pedí un favor, ahorita. Y eso a mi madre, yo recuerdo, eso la sacaba de los zapatos. Ahorita, ahorita es que cuando menos acordaba uno, raquete, el chancletazo en la cabeza. O el pellizco. Bueno, el pellizco era como en sociedad, porque el pellizco era así como en silencio. Se acercaban detrás de uno y raquete. Uno y se quejaba uno porque estaba, bueno, en fin, son cosas bonitas de recordar. Entonces, nosotros debemos, eso significa disciplinar, o sea, educar, instruir a nuestros hijos, discipularlo. Nuestros hijos son discípulos. El Señor discipuló a un grupo de viejos, la gran mayoría eran viejos, había uno que era joven.
Pero el resto, todos eran ya gente mayor, Pedro, Marcos, Juan, todos ellos ya eran personas adultas. Pero el Señor los discipuló, los disciplinó, los adiestró. Y saben una cosa, Dios, el hogar, Dios nos ha dado esa idea del hogar, de unirnos, un hombre y una mujer, tener descendencia y formar un hogar. Porque es en el hogar donde nosotros formamos los seres humanos. Es en el hogar, no es en el colegio ni en la universidad. No es que en el colegio les tienen que enseñar, no, señor. Hay principios que solo se enseñan en la casa, en la familia. El lugar adecuado para echar los fundamentos, los cimientos en la educación de nuestros hijos, sobre todo la educación para la vida, es en el hogar. Sí, es que la gente, hogar, y la gente piensa en la casa. No, no, no. El hogar es esa sociedad familiar, esa unión familiar donde hay una cabeza, donde hay, por decirlo de alguna forma, un gerente, un subgerente y los hijos. Ajá. El hogar, generalmente, coloquialmente, a veces el hogar llaman donde está el fuego en una chimenea o en un campo donde prenden fuego. Ese fuego se llama el hogar. De cierta manera, Sí. esa es la casa. Es un lugar donde nosotros tenemos cobijo, aprendemos. Y es en el hogar, mis amados, donde se forma el carácter de las personas, del ser humano. Por favor, es en la casa. Por eso es tan importante. Es muy importante. Papá, tú que me oyes, todo lo que tú hables, todo lo que tú digas, lo que tú afirmes, lo que tú niegues, tus acciones y cada una de tus palabras quedan en la mente de tu hijo. Ustedes se imaginan, analizándolo, la tremenda responsabilidad que nosotros como padres tenemos. Ustedes sí se imaginan. Uf. Y el Señor nos tomará cuentas. Porque nos dio una responsabilidad a todos. ¿Qué hizo con tu familia? ¿Qué hiciste con tu familia? Es bueno, en el hogar, todos los faltantes. El hogar está para eso. No es ni el vecino, ni es el colegio. No. Es la casa. La casa. La casa. Todos los faltantes espirituales, emocionales, los faltantes aún primarios, básicos de nuestros hijos. Es en la casa. Es en la casa. Y la fortaleza de un ser humano empieza. Tienes toda la razón, en la familia. Por eso el enemigo está interesado en destruir la casa, la familia. ¿Saben ustedes? Tiene un interés que la familia no prospere nunca jamás. Porque él sabe que en la familia es donde está la pared, la muralla. Eso es lo que el enemigo busca. ¿Destruir las familias? Claro. Destruyendo las familias, destruye todos los seres humanos. Entonces, nosotros, en el hogar es donde nosotros llenamos los faltantes, las necesidades espirituales, las necesidades emocionales de nuestros hijos, las necesidades primarias, básicas de cada uno de los seres humanos que están con nosotros. Es en el hogar donde nosotros damos los fundamentos. Pero ¿saben algo? Voy a decir algo que de pronto suena raro. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Esto quiere decir que cada ser humano necesita tener su propio encuentro personal con el Señor Jesús. No es que nosotros somos una familia de pastores
todos somos pastores, el papá, la mamá, los hermanos mayores, los tíos, todos son pastores. Y damos por hecho de que los niños que vienen detrás nuestro, ellos serán pastores, porque si yo soy pastor, y no, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Algún día ese hijo tendrá que encontrarse de frente a frente con el Señor. El Señor lo confrontará en algún momento de su vida, cuando él ya tenga conocimiento y decida sus propias acciones, va a tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Eso es de cada uno. Y si nosotros hemos, de cierta manera, construido una vida en amor, en aceptación, en virtudes, en buenas maneras, para ese hijo no va a ser difícil entregar su vida al Señor. No va a ser difícil. Porque va a encontrar en el Señor Jesús lo que quizás durante mucho tiempo ha tratado de hacer a través del estudio, de portarse bien, en fin. Porque eso uno aprende de niño. Yo recuerdo en mi casa, el que se porte mal, no hay regalos de niño Dios. Y mi mamá, hasta el momento, yo no sé si mi madre tenía una libretica, recuerdo un cuaderno feo. Sí, recuerdo, el cuaderno era de marca Cardenal. ¿Tú alcanzaste a conocer los cuadernos? Pues claro, eres igual de vieja a mí. Entonces, a la hora. Ella iba anotando. Yo anoto aquí. A ver, usted perdió 2 materias. En abril usted perdió 2 materias, castellano y ella decía ella, yo nunca vi lo que escribía, pero supongo yo que ahí llevaba las notas. Entonces, cada ser humano, de acuerdo a cierta tendencia que es sembrada en nuestra casa, tendremos en algún momento un encuentro personal con el Señor Jesús. No es de que no, en mi casa todos somos pastores, entonces damos por hecho que nuestros hijos van a ser buenos hombres de Dios. El enemigo, ustedes saben, han oído la historia del hijo de un gran predicador, no doy el nombre, pero es un gran predicador, argentino es él. Y uno de sus hijos un día se fue de la casa y era un muchacho como de 20 años y un día tomó la decisión, me voy de la casa, y se fue de la casa. Pasaron 4 años y este pastor, el papá, que es un pastor muy famoso en el mundo, fue a predicar a Puerto Rico, creo que fue, en un estadio, lleno el estadio. No, nadie volvió a saber nada del muchacho. Y en esa campaña, en ese estadio, este pastor hizo una palabra hermosísima y llamó a conversión. Y qué sorpresa cuando detalla en todo el frente a un hombre joven, todo barbado, con las mechas, bueno, decimos nosotros, con la señora con las mechas largas, con el pelo largo, todo así, y de pronto como mal vestidito. Pues sí, y él lo ve y descubre su hijo. Estaba ahí adelante. Y el hijo pasó a recibir al Señor. En ese momento entendió que necesitaba del Señor. Antes, no, como mi papá es pastor, entonces creemos que como mi papá es pastor, yo de por sí ya soy salvo. Dios no tiene nietos. Y el hecho de que vive en la casa del pastor no quiere decir que ya de por sí ya está salvo. No. No, que la santidad sí le va a llegar por ósmosis. No. Cada uno de nosotros, cada ser humano tiene que vivir su propia experiencia con el Señor. Eso no es, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, un ratón que vive y duerme en una caja de pan, no se va a convertir en pan.
Ustedes no creen que porque en la casa el papá es pastor, la mamá es pastora, el hermano mayor ella es pastor, entonces el más pequeñito ya de por sí tiene que ser pastor. No, no. Nosotros le enseñamos, lo vamos preparando, le ponemos en su mente las palabras que él debe, en las que él debe pensar y meditar, que en algún momento, eso es como ustedes conocen en las guerras en alta mar, hay unas bombas que llaman bombas de profundidad. Cuando hay un barco de guerra que va por el mar, puede haber debajo de él un submarino. Imagínense, y muchas veces no se dan cuenta. Bueno, hay aparatos que los detectan, pero están debajo, a profundidades. Entonces, para poder destruir a esos submarinos, lanzan como unos barriles al mar con cierta puntería, digo yo, y ese barril cae al agua y empieza a bajar, a bajar, a bajar, hasta que llega cerca de donde está el submarino y explota. Esa es la palabra. La palabra llega a nosotros. De oír palabra en una casa, el niño va oyendo y va guardando. En algún momento esa palabra, cuando él ya tome sus propias decisiones, esa palabra, ¡pum!, va a ser explosión dentro de él. Lógicamente, si los padres lanzan las bombas de profundidad de la palabra con asertividad, con amor, con puntería, tenga la seguridad que van a hacer énfasis en el niño. Claro que sí. Pero si los padres predican una cosa y hacen otra, olvídese. Peor. Entonces, nosotros somos cristianos no por herencia. No es que mi padre me heredó a mí. No, porque es la convicción, es la decisión de cada uno de nosotros. Nosotros como padres debemos orar, debemos proveer todo, las condiciones básicas, primarias y fundamentales para que la palabra de Dios se cumpla en cada uno de nuestros hijos. Eso es lo que debemos nosotros hacer. Instruir al niño. Y instruimos o enseñamos no solamente con palabras, sino enseñamos a nuestros hijos con lo que se conoce en psicología como el lenguaje kinético, el lenguaje de nuestras acciones. Un hecho vale más que 1000 palabras, dice el dicho popular. Así tiene que ser. Esto se llama instrucción, mis amados. Instruir a nuestros hijos. La pregunta que surge aquí es, bueno, pero entonces, yo cuando empiezo la instrucción de mi hijo, ¿ustedes saben dónde empieza la instrucción de tu hijo? ¿Saben dónde empieza? En el vientre materno. Allí empezamos a instruir a los hijos. Pero pastores, si eso hay adentro, eso es un bojote de células. No, señor. Cuando la madre se entera que está embarazada, ya han pasado entre 18 y 20 días. A los 20 días, ya ahí en el vientre de la mamita, ya hay un ser humano formado con todos los elementos que nosotros como seres humanos tenemos. Ya están los brazos, ya están las manitos, ya están los deditos, ya está el cerebro, todas las orejitas, sus piecitos, todo ya está formado. A partir de ese momento empieza el desarrollo. Ya es un ser humano, no como dicen los abortistas, los criminales, los asesinos de niños en el vientre de la madre. Y que si la madre quiere abortar, aborte. Aquí le prestamos la cirugía. No, es un ser humano. A los 20 días empieza su desarrollo. Y en el ser humano, en el vientre, ¿ya?, empieza a crecer. Y todo sonido, lo hemos repetido muchas veces, todo sonido que esté por encima de 60 decibeles, 60 decibeles es más o menos el tono o el volumen con el cual yo estoy hablando.
Y generalmente, por ejemplo, los calentanos, la gente que venimos de tierra caliente, hablamos duro. Porque no sé, bueno, tenemos en cambio la gente de tierra fría, habla más pasito. Bueno, el clima tendrá que ver con eso. Entonces, cuando hablamos, el niño está escuchando. Y de pronto la mamá está todavía dudosa. ¿Por qué será que no me ha venido todavía el periodo? No sabe que ya está embarazada. Cuando dice, no, tenía que venirme el 5 y ya estamos a 8 y no me ha venido, es algún retraso. Generalmente es ya que hay un ser formándose en su interior. Entonces, ¿dónde iniciamos nosotros la instrucción de nuestros hijos? ¿Dónde la iniciamos? ¿Dónde creen ustedes que la iniciamos? En el vientre. ¿Y saben ustedes cuál es la primera, como dijéramos, la primera enseñanza o el primer mensaje que nosotros le damos a nuestro hijo que está en el vientre de la madre el día que nos enteramos de que él está ahí? ¿Saben ustedes cuál es la primera enseñanza? Pero pastor, eso ahí, eso él no es nada, eso no entiende. No entiende, no discierne, pero sí copia, graba, acumula todo lo que el niño oye del exterior. Todo, absolutamente. Entonces, la instrucción nosotros la iniciamos desde el momento en que sabemos que hay un ser humano allí en el vientre de la madre. Háblale, acércate. Hijo, yo sé que tú estás ahí. Qué felicidad saber que tú vienes. Eres gozo, alegría para nuestra casa, para nuestra familia. Si vas a ser un niño, te vamos a poner tal nombre. Y si eres una niñita, te vamos a poner el nombre de tu mamita. En fin, eso se llama aceptación. Y alguien diría, pero eso que está allá, eso no entiende. ¿Cómo que no entiende? Son los abortistas, los que están promoviendo el aborto libre. No, eso es crimen. Es el crimen. Matar un ser humano, el más indefenso que puede existir sobre la tierra. Un bebé en el vientre materno. Entonces ahí empezamos a darle los primeros mensajes de aceptación. Si hay algo que un ser humano necesita en la formación de su ser psicológico, de su ser integral, es el saberse aceptado. El saberse aceptado. Si tienes toda la razón. Una de las cosas más interesantes que uno empieza a vivir en la fe llega un momento en que uno empieza a sentirse aceptado por Dios. Porque de pronto uno dice, no, es que yo soy tan malo, yo he sido tan malo a través de la vida, he hecho esto, he hecho lo otro, y yo no sé si Dios, no sé si Él me perdone. Sí, y yo vengo de una familia donde mi papá era un violento, mi mamá, en fin. No importa, el Señor está ahí y vamos aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿Cuál es la primera lección que nosotros le damos a ese bebé en el vientre de la madre? Aceptación. Lo aceptamos. Tú como papá, sobre todo el papá, le recomiendo, acércate al vientre de la mamita si ella está embarazada, está esperando, y háblele. Mire, hijo, hija, te habla tu papito, yo soy tu papá, yo te amo. Alguien dirá, ¿eso para qué fue? Yo sé por qué se lo digo. Eso está médicamente comprobado. El niño percibe todo sonido por encima de 60 decibeles. Y si el papá llega borracho a la casa, gritando y golpeando, el niño está escuchando. No puede procesar nada ni sabe qué es lo que está pasando, sino es como una grabadora. Va copiando, va recibiendo. Y todo eso que él va recibiendo, nace con él. Y cuando nace, sigue recibiendo. Más o menos hacia los 6, 7 años, el niño empieza a procesar
todo ese archivo que está dentro de él. A los 6, 7 años el niño empieza. Entonces empezamos a ver que el niño es grosero, que es de lo que llamamos de pataletas, que la mamá le habla y viene y le da puntapiés a la mamá. O es un niño, tienes razón, o es un niño introvertido, un niño temeroso, lleno de miedos. ¿Pero dónde aprendió? En el vientre materno. Entonces, eso se llama la aceptación. Cuando somos aceptados desde el vientre materno, nos están preparando para aprender a recibir todo lo que nosotros como seres humanos vamos a necesitar en la vida. Entonces, el niño hasta los 7 años más o menos simplemente copia, graba, es como una grabadora, que un día que fue concebido, a esa grabadora le dimos play o récord, y empieza a grabar. A partir de los 18 o 20 días empieza a grabar. A los 7 años ya lleva casi 8 años de grabación permanente, 24 horas del día. Y él está grabando. Todo eso que se graba allí es para el futuro. En algún momento eso saldrá de adentro y nos va a mostrar el ser humano que es esa persona. Así es sencillo, así es sencillo. Entonces, la instrucción de un hijo, instruye al niño en su camino, empieza desde cuando fue concebido en el vientre de la madre, antes de nacer. Y déjenme decirles algo también. Un niño no nace porque sí, no. Dios es el Dios, el Señor de la vida. Un niño no nace por accidente. Ay, no, es que no sé, no nos cuidamos y tal, ¿no? Ni un hijo nace por pasión. Es que la pasión, el erotismo, o por interés, o por necesidad, o por comercio. Que hay mujeres que se embarazan para vender los niños. No hablamos de eso porque es horrible, horroroso. Y hay 1000 razones por las cuales muchas mujeres se embarazan, pero hay algunas que se embarazan por amor, por amor. Eso es muy interesante, muy interesante. Y lógicamente, si la madre está afectada emocionalmente, psicológicamente, entonces las condiciones para tener un hijo no están dadas. Y para que ese hijo se desarrolle normalmente, no están dadas. Y la niñez es un estado yo diría, de indefección, en primer lugar, y es un estado de inocencia. El niño es un cuaderno en blanco. Y el bolígrafo, la pluma, el estilógrafo, lo tenemos nosotros, los padres. ¿Qué vamos escribiendo en el ser interior de ese niño, en su alma, en lo que llamamos coloquialmente en el corazón? Escribimos eso en el alma, en la entidad que recibe todo. Y es ahí en la niñez donde todo ser humano necesita un tratamiento especial de parte de sus papás. Es ahí en el vientre de la madre. Es ahí en la niñez, donde ese ser humano es como una arcilla, barro en manos del alfarero, del orfebre. Moldeamos, somos responsables o irresponsables en ese momento para moldear la vida de nuestros hijos. Hay algunos momentos en que los papás dicen, hablando de sus hijos, y en la película de Cantinflas decía así: cuando yo tenga un hijo, ya los papás empiezan a hacer planes. Cuando tengamos un hijo, yo lo voy a enseñar para que él llegue a ser un médico. A lo mejor, puede que sí, puede que no, porque cada uno de nosotros tiene su propio propósito de Dios en su vida. Yo pensé que mi vida
era ser un empresario. Bueno, de cierta manera soy un empresario del reino de Dios. Y no sé, en algún momento, cuando conocí al Señor, entendí, no, mi trabajo es lo que estoy haciendo, ser un enseñador de la palabra del Señor y aprender, leer. Yo leo todos los días. Me encanta leer la palabra, me encanta estudiarla, me encanta leer libros de gente que se ha dedicado a estudiar porciones de la palabra o toda la palabra, en fin. Entonces, es en la niñez cuando los padres necesitan tener ya para ese hijo ya planes, metas. Hay que irlo educando y no solamente dándole el alimento físico, también alimento espiritual. Les vamos enseñando cosas de la vida, estrategias de la vida, las formas, las normas, secretos, les vamos enseñando. Y la palabra es el mejor libro de todos, porque ahí habla de todo. Nosotros nunca hemos tenido experiencias de tipo de guerra y enfrentarnos a otro ser humano y de pronto quitarle la vida con un arma, Dios nos guarde. Pero podemos leer la palabra donde hay hombres que se han enfrentado a imperios, en fin, y con el poder de Dios han salido adelante. Entonces vamos aprendiendo de todas esas cosas. Entonces, el Señor nuestro Dios, Él es nuestro Dios, nuestro creador. Él es el creador de nuestros hijos también. O sea que Él, siendo el creador, conoce muchísimo mejor a nuestros hijos, aún a nosotros mismos, de lo que nosotros mismos creemos. Dios lo sabe todo. Entonces, si yo quiero saber cómo soy yo, ¿a dónde voy? Yo no voy donde, bueno, sí, los psicólogos a veces ayudamos en algo, o los psiquiatras, pero la mejor recomendación es, vaya a la presencia del Señor. Y pregúntale, Señor, ayúdame. Yo quiero que tú me enseñes de todo lo que yo aprendí en mi vida anterior antes de conocerte. Señor, ¿qué cosas pueden mortificarme, hacerme daño o que no son convenientes para nuestro caminar contigo? Pregúntale. Por eso es el mandato del Señor, y lo leímos al principio, instruye al niño en su camino. Instruye al niño. Esto no es, la palabra no dice, y papá, si a usted le queda tiempo, pues denle unas enseñanzas chiquitas a sus hijos. No. Está diciendo instruye. O sea, es un imperativo, es un verbo imperativo. Y nos está diciendo que debemos mostrarle a nuestro hijo el camino y que empiece a caminar por ese camino. Instruir, volvemos sobre eso. ¿Qué significa? Significa construir. Instruye al niño en su camino, ayude a construir su camino. Ese instruye es, creo que es en el griego, no recuerdo, que es latreyein. No recuerdo, en el griego, no recuerdo. Y ese latreyein de instrucción significa ponerle freno al caballo. Ustedes saben lo que es el freno del caballo. ¿Qué es? Es una cosa que le meten adentro de la boca al caballo. Se llama el bocado, así lo llaman los campesinos, la gente del campo. Y trae 2 cuerdas, una para cada mano, derecha e izquierda. Y ahí le vamos dando la dirección al caballo, o le soltamos la rienda, le aflojamos para que el caballo corra, o lo frenamos para que vaya. Ese instruye es poner freno, educarlo. Y ahí, cuando uno lee esa expresión en la palabra, dice instruye. Ahí no dice, no es una sugerencia de parte del Señor. Eso se llama, en el idioma castellano se llama un verbo imperativo. Me acordé, un verbo imperativo. Instruye. Ahí no está diciendo, mire a ver si le queda tiempo, si pues no, instruye. O sea, es una obligación de nosotros como padres que debe realizarse en la vida del hijo. Y es para bien de nosotros mismos.
a la larga es para bien de nosotros mismos. Vamos a tener menos problemas con el hijo cuando empiece a encontrarse con el mundo y empiece a asimilar cosas de afuera y choca contra la educación de la casa, en fin. Pero bueno, dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino. Como el hijo pródigo, en un momento puede que salga y dé una vueltica, pero que vuelve. ¿Mm? Entonces debe ser una obligación para nosotros instruir, disciplinar, aún castigar. Mire, hay una Biblia que se llama la Biblia Kadosh. Me encanta, es preciosa. En Proverbios 19:18 dice, disciplina a tu hijo mientras hay esperanza. O sea que hay un tiempo. Yo le calculo, bueno, no sé, cada día los muchachos se van despertando mucho antes de tiempo. Antiguamente uno despertaba por allá a los 16, 17 años, que uno empezaba como a ver cosas del mundo. Hoy en día no, ya un muchachito de 10 años, 11 años, coge los equipos electrónicos y puede entrar y ver las cosas que nosotros no tenemos ni idea que existen. Instruye. En otra versión, diferente a la Kadosh, la Reina Valera, común y corriente, dice, Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y no se apresure tu alma a destruirlo, porque hay papás que el hijo ya tiene 18 o 20 años y todavía tienen la correa en la mano. Por favor, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Nosotros tenemos, desde que el niño nace, digan ustedes, tenemos 10, 12 años para instruir a nuestros hijos. Esa es la crianza. Eso es lo que se conoce como la crianza. ¿Qué es la crianza? Yo tengo una definición. Es la tarea de proporcionar los cuidados necesarios a lo largo de la infancia para que el niño o la niña aprendan a vivir en sociedad, desarrollen relaciones buenas, estudien, trabajen y prosperen. Eso es una definición del mundo. ¿Cómo les parece? Del mundo. Y ese es el trabajo que nosotros como padres debemos hacer. Y la palabra es importante, muy importante. Mire lo que dice Efesios 6:4. Padres, no exasperen a sus hijos. Hay papás que desesperan a sus hijos. Es una cosa encima, no. Ni ¿cómo es que decían los viejos con las velas? Que decía, ni muy cerca que queme al santo, ni muy lejos que no lo alumbre. No, debemos ser sabios. Pero pastor, si yo escasamente sé leer y escribir, no es que la sabiduría no tiene muchas veces que ver con el conocimiento académico. No, podemos ser sabios aún siendo analfabetas. ¿Cómo les parece? Eso. Entonces, ese criarlos es un verbo imperativo. Y los verbos imperativos son partes de cosas que están en movimiento. Eso es, en un movimiento. Los hijos no pueden criarse solos. Esa es la historia de Rómulo y Rémulo. Rómulo y Rémulo, ¿es? Sí. ¿Sí? Sí. Dos niños abandonados por allá en un bosque y una loba les dio de mamar, les dio de su tetica. Y esos dos niños fueron los fundadores del Imperio Romano. Bueno, eso dice la leyenda, pero eso no es así. Un niño que no tiene desde que nace la asistencia del papá y la mamá, sobre todo de la mamá, se muere. Así de sencillo. Entonces, la palabra nos dice, críen a sus hijos, críenlos, edúquenlos, enséñenlos, instruyanlos.
Y todo eso forma un movimiento, es permanente. Eso no es de cuando está desde el vientre de la madre. Nunca lo olvidemos. Enséñale a tus hijas, si a tu hijo o a tu hija, si están en edad casamentera. ¿Por qué? Porque los hijos a sí mismos no se pueden criar ni educar. A sí mismos, cuando están pequeñitos, no. Debemos hacerlo nosotros, los padres. Los padres somos los que debemos hacer eso, enseñarle a nuestros hijos no solamente las cosas de la moralidad, debemos enseñarles las cosas de las relaciones con los demás seres humanos. Pero yo ¿cómo le enseño? Por favor, si tú le enseñas a tu hijo cómo es que se debe sentar a la mesa, cómo es que debe tomar los cubiertos, cómo es que debe cortar, cómo masticar, todas esas cosas son elementales. ¿Y eso qué tiene que ver con la salvación? Muchísimo, muchísimo. Porque eso forma parte de la educación que nos va a permitir tomar decisiones a lo largo de la vida. Entonces, no olvidemos, la necedad está en el corazón del joven. Cuidado, cuidado. Mire, Proverbios 29:15. Proverbios es algo extraordinario. Dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría. Oiga, mucha gente cree que cuando la palabra habla de la vara o de la correa, esto es como venganza. No. No. El castigo es para dar sabiduría al hijo. Para eso es la vara, para dar sabiduría. No es para golpear, herir y que le duela. No, mis amados, no. Los hijos por sí solos no se crían. Los padres tenemos que criarlos, poner en ellos el fundamento. Porque, sin lugar a dudas, el ser humano, por su naturaleza, buscará siempre como las cosas que a mí más me gusten y nunca se esfuerza, ¿no? Pero, no. Ser humano, al niño, desde pequeño tenemos que enseñarle que hay que hacer cosas para ganarse otras. Todo eso forma parte de la educación. ¿Por qué? Porque la necedad, dice la palabra, está ligada al muchacho. Mire, volvamos a Proverbios. Proverbios 29:15. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. El hijo malcriado será vergüenza de la familia. Si los papás, la mamá, no asumen su deber, si no asumen su deber, lo que tienen que hacer para educar a sus hijos, o le permiten a sus hijos, llega un momento en que les permiten a sus hijos hacer lo que quieran, ¿cuál creen ustedes que va a ser el resultado? El resultado será rebelión en ese hijo y vergüenza para sus padres. Esto no es un juego, mis amados. Aquí la pregunta que surge, bueno, ¿dónde? ¿Dónde la crianza? ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Dónde, cómo y cuándo? La crianza. ¿Dónde? Mientras el hijo esté en la casa, es deber de los padres la crianza. Y esa crianza tiene componentes. Mire, debe ser constante. No un día sí y otro día no. Constante. La crianza debe ser persistente. Debe ser sin descanso. Debe ser siempre. Debe ser una tarea presente y permanente. En nosotros, por eso es tan importante la palabra,
que la palabra quede en el corazón. Si tú le enseñas un día un versículo a tu hijo, cualquier día le enseñas un versículo, hijo, apréndete esto, y te doy un caramelo o te llevo a comer un helado, lo que sea. Apréndete este versículo. ¡Ah! Nunca, óiganme bien, se le olvidará. Nunca. Y esa es la enseñanza, ya para terminar, que nos deja Deuteronomio 6:6. Acompáñenme. Dice así, Deuteronomio 6:6. Búsquelo ahí en su Biblia. Deuteronomio 6:6. Dice, no sé qué versión tengas tú, pero tengo aquí una versión que dice, grábate en el corazón estas palabras que yo hoy te mando. Y no solamente grábalas en tu corazón como papá, sino que incúlcaselas continuamente a tus hijos. Esa palabra que tienes grabada en el corazón, debes hablarles a tus hijos de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y termina diciendo algo importante. Dice, átalas a tus manos. Átalas, tienen que formar permanentemente parte de tu vida, como un signo. Le está hablando a los papás, no le está hablando a los hijos, no. Papá, lo que yo te mando, yo soy tu Señor, tu Dios, lo que yo te diga, te enseñe, esa enseñanza, átala a tus manos como un signo, llévalas en tu frente. Y no es de que yo le enseño a mi hijo, no diga malas palabras y yo las digo. O le digo a mi hijo, no mires a una mujer de mala manera cuando yo lo hago como padre. Ah, no. Hijo, no tomes lo que no es tuyo. Pero el hijo ve que pronto allí en el supermercado cogió un caramelo que lo puedo pagar, pero por chiste, no sé qué. El niño está mirando. Y entonces dice, las palabras, átalas. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de la ciudad. O sea que tú eres un testimonio, no solamente de puertas para adentro en la casa, sino de puertas para afuera. Somos testimonio de nuestra paternidad en Dios. Somos hijos de Dios. Y como hijos, enseñamos a nuestros hijos, asumiendo nuestro papel de padres. Esa es la palabra del Señor para hoy. Yo tenía que darla porque se me quedó dentro del tintero la semana pasada. Pero esa es la palabra. Y yo les sugiero algo. Vuelvan sobre ella. Vuelvan. Quedan grabadas. Ahí queda grabada la palabra. Y esto yo lo grabo. Está grabado en el aparato de grabar. Y yo a veces vuelvo sobre palabras que enseñé hace 4 años, 5 años, que las tengo ahí. Y vuelvo y la escucho. ¡Wow! Y soy el primer asombrado. Y escuchando eso, que grabé hace 4, 5, 6 años, aprendo algo que no sabía hoy. Y lo puedo aprender de esa enseñanza de hace años. Vuelve sobre ella. Vuélvete un experto en lo que acabamos de hablar, para que puedas no solamente aplicar en tu propia vida, sino enseñándole a otros. Amén. Amén. Padre bueno, te damos gracias porque en tu amor y en tu misericordia perfecta, Señor, tú nos enseñas permanentemente, todos los días, cómo debemos actuar como padres,
de familia. ¿Cómo debemos formar a nuestros hijos? ¿Desde cuándo? ¿En dónde? En la casa, en el camino, donde sea, estamos enseñándole a nuestros hijos. Señor, que nunca les demos mal ejemplo, que ellos no vean en nosotros acciones que ellos no puedan repetir o no deban repetir. No. Si nuestros hijos no deben repetir ciertas acciones nuestras, nosotros no debemos ejecutarlas. Señor, ayúdanos. Tenemos una grande responsabilidad frente a ti, oh Dios de la gloria, y frente a la sociedad. Formar hombres y mujeres de bien es una grandísima responsabilidad. Y esa responsabilidad la asumimos un día que aceptamos caminar contigo y ser testimonio de todas las cosas buenas y maravillosas que tú tienes para nosotros. Somos ejemplo, somos el espejo en el cual nuestros hijos se pueden ver y se pueden mirar. Ayúdanos, Señor, como padres. Danos sabiduría a todos. Aquel que está escuchando en este momento, Señor, dale tu sabiduría hoy para que pueda llevar adelante su papel, su labor como padre. No es fácil, pero en ti lo podemos hacer. Bendícenos hoy, bendice nuestra casa, bendice del mayor hasta el menor, al papá, a la mamá, a los hijos, a los nietos, a todos en la casa, Señor. Hoy es un día de bendición tuya para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Mateo 6:24. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, a dos amos. ¿Por qué? Porque odiará a uno y amará al otro, u odiará al otro y amará al uno, o despreciará al otro. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos servirle a Dios y servirle al mismo tiempo a las riquezas. Alguien dirá, pero pastor, ¿cómo así? Un momentico. ¿Cómo así? O sea que el producto de mi trabajo, no. Estamos hablando de la riqueza. Aquel que logra y consigue, yo digo, tiene la bendición de la riqueza, porque ha desarrollado cierta capacidad para conseguir las riquezas, el dinero, los bienes. Eso está bien, eso no está mal. Lo que está mal es que pongamos el corazón en las riquezas y empezamos a vivir para ellas. Y dejamos de lado la fe, dejamos de lado la familia, dejamos de lado los principios morales, dejamos de lado tantas cosas por las riquezas y por el dinero. Entonces el Señor nos está diciendo ahí, cuidado, cuidado, cuidado. Nadie puede servir a dos señores. No podemos servirle a las riquezas y afanarnos por las riquezas y hacer lo que sea necesario, sin importarnos qué sea, bueno o malo, para conseguir la riqueza. No. Haz tu trabajo conscientemente, con honestidad, con sinceridad, con respeto, con integridad. Haz el trabajo. El resultado vendrá por simple lógica. Si tú te esfuerzas, trabajas, vendrá la recompensa. Y si tú es correcto, y si hacemos todo como para el Señor, con mayor razón. La recompensa ya no viene del mundo, viene de Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, no podemos dedicarnos
poner nuestra vida, nuestro corazón en las riquezas del mundo y dejar a Dios de medio lado. No, Dios está por encima de todas y de cada una de las cosas materiales que nosotros tengamos. Por eso, en la palabra aprendemos nosotros acerca de la ofrenda y del diezmo. La ofrenda y el diezmo nos permite a nosotros ver el verdadero sentido de las riquezas. La riqueza no es para nosotros guardarlas debajo del colchón y contar todos los días los billeticos y aplancharlos y almidonarlos. No. Las riquezas vienen cuando hacemos bien, con excelencia, nuestro trabajo. Yo principalmente hago un paréntesis. Quiero darle gracias a todas aquellas personas que nos ayudan, que nos respaldan con sus ofrendas y con sus diezmos y sus ofrendas. Aún tenemos amigos en el extranjero que nos bendicen desde el extranjero por el trabajo que estamos haciendo. Dios les bendice, les multiplique, que la bendición esté permanentemente en todos ellos. Gracias les damos, gracias. Si alguien nos quiere ayudar en nuestro ministerio, porque no es solamente la enseñanza de la palabra, también es el atendimiento a personas que necesitan en algún momento un consejo para la casa, para los hijos, para la familia, para el matrimonio. Para eso estamos. Eso es lo que hacemos. Sí, tienes toda la razón. Lo que de pronto tú no entiendas ni puedas hacer, venga, hable con nosotros y nosotros te enseñamos. Tenemos una bendición muy grande, mi esposa y yo. Llevamos 53 años de casados, 54. ¿Cuántos? Pues yo ni me acuerdo. No me acuerdo de haber sido soltero. En enero cumplimos 54 años de casado. Pues alguito hemos aprendido en esos 54 años, alguna cosita. Pero el Señor nos ha enseñado muchas más cosas maravillosas. Estamos para atenderlos en la consejería, con tus hijos, con la pareja, con el matrimonio. Aún con las finanzas, si hay algún problema, algún inconveniente, consulte con nosotros. Llámenos, estamos para servirles. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque Él nos da el alimento todos los días. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, amado, adorado, obedecido, reconocido, en fin, tantas cosas, sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das todos los días. Tenemos alimentos sobre la mesa, tenemos un techo donde resguardarnos, tenemos una cama tibia donde podemos descansar y dormir, tenemos una familia que nos acompaña y por sobre todas las cosas te tenemos a ti. El poder y la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos da la victoria, nos da el poder, nos da el valor que necesitamos todos los días para enfrentarnos a los dilemas, a los problemas y a las circunstancias de la vida. Yo bendigo cada casa, cada familia, cada papá, a cada mamá, cada hijo, cada nieto. Los bendigo a todos con la poderosa, increíble, única, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Mis amados, muchas gracias por atendernos. Dios les bendiga grandemente. Nos volvemos a ver el próximo martes, 8 de la mañana, en nuestro devocional diario. Los espero. Vuelvan sobre la enseñanza, repítanla, óiganla, escríbanla, compártanla con otros. Cada uno de ustedes se tiene que convertir en un promotor, un multiplicador de las enseñanzas de la palabra.
Alguien está necesitando que tú le lleves la palabra que escuchaste hoy. Algún amigo tuyo, algún familiar tuyo, algún compañero de la oficina, una persona a lo mejor que conociste por ahí en cualquier lugar, puedes darle una palabra de consejo de acuerdo a la palabra del Señor. Mis amados, que el Señor les bendiga grande y ricamente. Los espero el próximo martes, 8 de la mañana, en nuestro devocional diario. Y déjenme decirles algo muy importante. En Dios siempre venceremos. Dios les bendiga.